¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un episodio más de Viviendo en Caos. En esta ocasión me acompañan unas amigas y conocidas muy de muchos años, de mucho tiempo. Y pues la verdad es que me siento muy privilegiado con tener una opinión variada en este podcast. Primero, bueno, voy a presentarla primero y no porque tenga más importancia, pero porque ella ya me acompañó en un No podcast. porque viva conmigo y me No va a porque pegar. viva y me va a pegar, pero es porque es en orden, alfabético, ¿no? Entonces, Bianch, que está por acá. Hola. Está también Elisa Tinoco y está también conmigo Janet Conde. También nos acompaña Lilian. Hola. Lilian va a estar por aquí también de manera un poquito de oyente, pero en algún momento podría o no participar. Ella depende de cómo anden sus tiempos. Muchas gracias por aceptar la invitación. Les agradezco mucho, de verdad, que estén por acá. El día de hoy vamos a tocar un tema siempre. El podcast Viviendo en Caos tiene como origen explicar las cosas y explicar el origen de las cosas. Vivimos en un mundo completamente caótico, vivimos en un mundo que está hecho un cagadero. Y yo quiero transmitir la filosofía en este podcast de que hay que entender el pasado de nuestros males en el presente para que no tengan futuro. Uno de los males que tenemos ahorita y que es el tema de este podcast y por el cual estoy aquí acompañado de mujeres, es porque vamos a hablar de algo que las afecta de una manera directa, indirecta y de una manera brutal en este país. Vamos a hablar del machismo. Entonces, México es machista, eso no hay duda, ¿no? Pero vamos a entender por qué somos machistas, qué es lo que nos origina la causa de ser machistas en el mundo. Primero voy a leer una definición de machismo. Es una definición conservadora, pero es la definición, por así decirlo, aceptada, ¿no? El machismo es una ideología que engloba un conjunto de actitudes, conductas, prácticas sociales y creencias que tienen por objetivo promover la superioridad del hombre sobre la mujer, con la intención de elevar el orgullo del hombre en varios ámbitos de la vida. ¿Ustedes creen que esta definición de machismo sea correcta? No, No creo que no. más No. compleja. No, yo creo que no. Eso es realmente como uno de los principales problemas. La definición de machismo la dio un hombre. ¿Están de acuerdo que Así. esto que acabo de leer es claramente algo que escribió un hombre, no es algo que escribió una mujer? Una definición realista del machismo sería un conjunto de leyes, normas, actitudes, rasgos socioculturales cuya finalidad es mantener en opresión y en sumisión a la mujer en todos los niveles, procreativo, laboral, afectivo y sobre todo sexual. El machismo tiene por objeto poner por encima al hombre, pero no es ponerlo encima porque es superior. Lo pone encima haciendo menos a la mujer, lo cual es como realmente el problema de toda la situación. Ahora, hay un problema muy grave, muy fuerte de fondo. Hay personas que son machistas, que toda su vida han crecido en el machismo y que su forma de pensar es esa. Uno de los grandes problemas que tenemos en la sociedad actual es que quien nos ha educado no es la familia. O sea, la familia realmente nos da apellidos. No nos educan en la escuela, nos dan conocimiento. Realmente quien nos educa en las generaciones desde los años 60 es la cultura popular, es la televisión, es el radio, es realmente películas, revistas, todo esto que vemos realmente que nos llega como sociedad y que nos moldea como sociedad. Ellos forman nuestro pensamiento y el machismo es realmente uno de los ejemplos más claros de este problema. Cuando conocemos el origen del machismo, nos va a dar un poquito de risa, pero es real. Yo que estuve haciendo la investigación se me hizo ridículo, pero es cierto. Por ahí, de toda la vida, siempre nos hemos imaginado a los hombres que vivieron antes que nosotros
como estos seres de cavernícolas, ¿no? Que hasta la fecha nos lo siguen dibujando igual. Esta caricatura Sí. del cavernícola que llega y le Y da, con el güey que trae el taparrabos y toda la onda. exactamente, ese dibujito del cavernícola que seguimos viendo, que todos hemos visto una caricatura donde llega un güey, un hombre, con un garrote enorme, le da un madrazo a una mujer, generalmente muy voluptuosa, y ya que está desmayada, se la cuelga como si fuera un costal de papas y se la lleva, ¿no? Esa imagen del cavernícola dominando a la mujer cavernícola no puede estar más alejada de la realidad. En realidad, los hombres y mujeres, la sociedad primitiva, es decir, la humanidad primitiva, tenía una igualdad de género muy importante para la sobrevivencia de la especie. Siempre fue así. Los cavernícolas, hay un estudio de la Universidad de Londres que demostró que las tribus prehistóricas, en las tribus prehistóricas el hombre y la mujer tenían exactamente la misma jerarquía. Las actividades se dividían por turnos, las responsabilidades estaban balanceadas, es decir, había una igualdad de género. Sin embargo, cuando comenzó a dejar de ser una sociedad primitiva y comenzamos, en lugar de cazar, a sembrar, es decir, cuando el humano se volvió sedentario, los hombres empezaron a tener actividades que correspondían al exterior y las mujeres actividades que correspondían al interior dentro de un hogar, la formación del hogar. A partir de este punto, la influencia del hombre comenzó a aumentar porque se creó la costumbre de que el hombre era habitual que estuviera afuera mientras la mujer estaba adentro. Es decir, la mujer se queda a cuidar a los niños, el hombre tiene tareas de agricultura. Esto no obedece a otra cosa más que a la fisiología del hombre. Como alguna vez lo platiqué, los hombres y las mujeres no somos iguales, ¿no? Fisiológicamente hay diferencias, pero el hecho de que seamos diferentes no quiere decir que tengamos que ser tratados diferentes. Eso es como una de las cosas más importantes de entender. Entonces, evidentemente, si un hombre tiene la capacidad de desarrollar más músculo que la mujer o tiene una estructura ósea más fuerte, claro que puede hacer tareas más pesadas, ¿no? Tareas físicas, por así decirlo. Y si se dan cuenta, los países donde estas actividades, o incluso en México, las regiones donde estas actividades siguen siendo de vital importancia, es donde todavía tenemos esta separación, todavía es donde está más marcado el machismo. Es decir, si tú te vas a una región donde principalmente la actividad es la agricultura, vas a encontrar que hay más rasgos de machismo y está mucho más marcado. Si tú te vas a una... Pero, Ajá. pero eso también es machismo, porque ya hay estudios comprobados que no es necesariamente que un hombre, la estructura ósea sea más fuerte que la de la mujer. La mujer tiene capacidad de desarrollar musculatura igual que el hombre. No a Exacto. la misma velocidad por las hormonas, sin embargo sí se puede, porque por ejemplo competidoras olímpicas de gran esfuerzo o de deportes de gran impacto, ellas, el machismo las obligan a que les hagan pruebas de sexualidad. Es decir, una mujer no puede ser tan fuerte cuando sí puede ser muy fuerte musculaturamente. Entonces también eso es, o sea, no es como los roles o las actividades, sino es más bien opresión y el desarrollo. Es Si que tú al no como, permitir que se desarrolle de inicio, es decir, desde una edad temprana, eh, ajá, pero no necesariamente es porque así que el ejercicio del hombre es de mayor impacto que el de la mujer. Realmente puede ser que a la mujer, a las mujeres, como siempre es de, no, tú no las hagas, tú no las desarrolles porque eres delicada, pero realmente es por ignorancia, vamos, porque una O porque mujer eres puede, frágil. ajá, claro, Ujú. entonces no es que precisamente sean las actividades, es realmente el pensamiento de la persona, porque yo puedo desempeñar la misma acción, solo que desde chiquitas nos vienen con que, no cargues porque eres niña, y a los hombres es de, órale cabrón, 10 kilos y tiene 10 años el niño, ¿me explico? Entonces es como, sí, perdón por tu expresión, no, pero de hecho es justo eso, porque como desde niño te marcan ese rol,
Cuando llegas a una edad Ujú. adolescente, obviamente, si el niño lo trajiste en chinga porque era hombre, va a desarrollar una musculatura que la mujer no puede desarrollar porque tú tienes que portarte bien y si andas corriendo te van a ver los calzones, ¿no? Entonces, obviamente la musculatura Ujú. va a ser diferente y se empieza a generar esta diferencia. Ahora, justo a lo que iba de esa parte es que como la sociedad nos va criando de una forma de niños, las personas que están en el campo se ve más esta división que las personas que crecemos o nos desarrollamos en la ciudad. Hay un estudio que está complicado de entender, la verdad es que no lo entendí, no lo alcancé a entender del todo porque no lo encontré traducido, entonces lo tuve que leer en inglés, pero básicamente el estudio lo que dice es, las personas que crecen en zonas no tan, eh, vamos, un poquito Urbanizadas. más urbanizadas, ajá, porque ni siquiera es realmente tan urbanizado, o sea, ya cualquier país tiene cosas tecnológicas, ¿no? Pero cuando Claro. no está tan urbanizada, las estructuras, las diferencias entre hombre y mujer se ven más marcadas a la edad de los 15 o 16 años. Y en países que tienen como más centralizada esta parte o en ciudades, tú ves a un niño de 15 y 16 años junto a una niña de 15 y 16 años y ves que tienen prácticamente la misma estatura, tienen cuerpos bastante desarrollados ambos. Y las personas que crecen en zonas rurales, no. La niña queda siempre mucho más pequeña porque también hay una cultura de que el niño y el hombre come primero, pues es una pendejada. Pero entonces, si le das primero comida al niño, obviamente va a crecer más y va a estar más fuerte. Si no le das comida a la niña, pues no va a crecer igual. Pero, Y fíjate que, perdón que ajá, interrumpa un poco, es que sí me gustaría, bueno, ahorita que estás platicando este tema de la comida, de todo eso, quiero presentar una anécdota porque, por ejemplo, en mi familia paterna, eso es la costumbre, o sea, a eso voy, a que es una construcción social, ya desde mucho tiempo es cultural, porque, por ejemplo, es de mis tías es, no, primero va tu abuelo, primero es tu papá, primero esta parte. ¿Por qué? Porque la sociedad misma, o sea, en esos momentos pensaban que el hombre era quien proporcionaba pues la comida, el que iba a trabajar, la mujer se dedicaba a los hijos. Y creo que desde ahí se quedó como que ese pensamiento, ese imaginario social donde el hombre es el que tiene que proveer, el hombre es el uh-huh. primero, la mujer no está preparada para trabajar, o sea, inclusive es súper extraño No, que... inclusive decían que las mujeres no necesitaban tanta comida porque el hombre era el que se partía la madre trabajando y tú decías, ay no, por Dios, o Sí, sea, yo matarme de hambre porque Sí. tú necesitas más. Exacto. Sí, entonces esta parte como de la construcción social de mujer, quédate en casa y lo que dice Blanca, ahorita me remontó mucho a eso porque estamos en el 2020 y no me lo vas, o sea, así te lo digo, o sea, tengo tías que todavía son así de, no, primero tu tío fulanito y yo que soy así como de, espérate, pues primero, pues veamos por los niños a lo mejor porque son pequeños, ¿verdad? Niños en general, niños y niñas, sirvamos de comer a ellos porque son primeros y después ya las tías o no sé, las más grandes, pero ¿cuál era el problema ahí? Es cultural, ¿no? O sea, sigue siendo la historia de una familia que viene, pues así, ¿no? sí, Pues sí, sí. y se da mucho el típico de, primero sírvele a tu papá, o primero Ujú, caliéntale las tortillas a tu papá y luego ya te sientas a comer tú, ¿no? ujú. Ahora, por ejemplo, bueno, no sé, yo el otro día también escuché algo y también como que importa mucho recalcar, no siento que no se debe dejar a un lado, de que también se menciona de que también la mujer inconscientemente fomenta el machismo. ¿Por qué razón? Los ejemplos que acaban de poner como de, pues, a quién sirven primero el alimento, o por ejemplo, si una niña se cae, se resbala o le pasa algo, se le auxilia y luego como que se le apapacha y se le brinda una atención. Pero o sea, si fuese una mamá, por ejemplo, con un hijo y una hija, si su hija se cae o algo así, luego pues la rescatan. Pero ojo, si es un hombre, es como, no, tú no llores, tú aguántate, ¿para qué andas chillando? O eso es muy de niñas. Entonces, también hay estudios que comprueban que por esa misma razón, a veces ves que, luego ven que dicen que los hombres duran menos que las mujeres,
porque, por ejemplo, si ellos se quejan de algo o si les duele algo, pues, ¿cómo se van a ver que se estén quejando de algo? Pero porque también inconscientemente las mujeres o jefas de familia lo fomentan porque viene de una sociedad. Entonces, aunque Claro. estemos en pleno 2020, pues ya tenemos el mensaje y creo que lo que debemos de hacer es como ir cortando con eso, como que no hacerlo ver como siempre está visto, como si fuese algo muy normal. Sí, exactamente. La normalización de eso es realmente lo que nos tiene como nos tiene, ¿no? Sí, así es. El pensar que debemos, que debemos de comportarnos diferente dependiendo del sexo de la persona es justamente algo de lo que adolecemos desde, pues básicamente, como les decía ahorita, desde que nos volvimos sedentarios, Sí, ¿no? Como raza humana, así en es. cuanto hubo una división de tareas, fue cuando se empezó a estropear el asunto. Ahora, durante esto del sedentarismo tiene miles de años, ¿no? Miles de años. Pero después ocurrió algo trágico para la humanidad. Si alguien de los que está viendo el podcast o ustedes ha visto otros podcasts, van a saber que yo tengo un problema muy personal y no tengo miedo a ocultarlo con la religión. Entonces, después apareció Dios, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que opinó Dios al respecto? Bueno, la religión católica, que es una de las que estamos bañados de ella al ser país de habla hispana, siempre ha tenido esa relación del mundo dominado por hombres. Se menciona en muchas partes en la Biblia. Y aunque trata la religión o la iglesia, trata de limpiar esta imagen diciendo que una mujer morena que se apareció en un cerro es la madre de Dios, pues tampoco quita el dedo de renglón respecto a que Eva fue la que introdujo el pecado, ¿no? Porque estaba Adán muy a toda madre, hasta que Eva dijo, ah, mira, una manzana, ¿no? Esta ideología de la religión. Pero a lo largo Y de todas también la las... omisión de la original Eva, Lilith, Ah, sí. Sí, porque Así obviamente es. a ellos no les Pero conviene, apareció Lilith, güey. a ellos no les conviene que justo las mujeres tengamos una figura que no va en lo Sí, tradicional, sino que realmente sea de huevos, ¿por qué te voy a hacer caso? Entonces, sí. sí, también hay que recordarla porque es sí, un, Sí, un de hecho, elemento Sí. importante. ella fue creada de y la misma forma que el hombre porque pues Dios es asexual, ¿no? El es Dios verdadero debe de ser asexual. No, de hecho se supone que estúpido. Lilith Primero. fue la primera, o sea, Ajá. Eva fue después, pero obviamente pues se supone que Lucifer al rebelarse contra Dios, porque hoy en día el que tú te rebeles y cuestiones todo, se sataniza todo, pues como, o sea, se tenía que estar bajo la sombra de él, y el que Lilith, una mujer, diga, yo porque la verdad no quiero, se desterró y se castigó, entonces el que tengamos la figura de Eva, de sumisa, de que tú no digas nada y esto, pues por eso está, yo nunca he visto, o yo no sé solo sé de vírgenes como de mujeres sumisas o algo así, pero como que sepamos en la Biblia de heroínas, como el superhéroe que puede ser Jesucristo o algo así, no hay. ¿Por Que qué? no hay Porque mujeres que la mujer caminan debe sobre de el estar agua. callada. No, no hay mujeres. Y solo sé que creo que, no sé si es, no sé en qué testamento, pero está escrito que no, la mujer no debe rebelarse, y lo dice así totalmente. Y Sí, No, y hay una imagínense nota si peor donde con dice que la esa mujer idea, debe de sí, cumplir al hombre. de ah, hecho, sí, o sea, debes de de hecho estar a sus pies. de hecho voy a leer algunas citas textuales de la Biblia. Entonces me Sí, está bien. me disculpo de antemano porque Amén. quiero poner sobre contexto algo, y es Ajá. la generalización en las diferentes religiones. En la religión católica, eh, Timoteo 2:11, no sé quién es ese señor, pero Timoteo 2:11, que la mujer Ujú. aprenda en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Cita textual. Eso es en la religión católica. En la religión judio-cristiana, me disculpo nuevamente, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su casa, ni su tierra, ni su buey, ni su asno. O sea, no mames, estás poniéndola al nivel de un animal. O sea, está cabrón. Eh, Timoteo 2:11, que la mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Esta se parece mucho
es prácticamente la misma porque igual vienen del mismo, es una copia, ¿no? Ya había platicado en otro podcast, realmente la religión judía y la cristiana es prácticamente lo mismo, ¿no? Y la católica también fue un copiadero ahí. Aquí donde nos metemos en un poquito más de problemas, el Islam dice, me disculpo nuevamente, los varones tienen autoridad sobre la mujer porque Alá ha hecho ha hecho que algunos de ellos superen a otros. Las buenas mujeres son, por lo tanto, obedientes, y aquellos en cuya parte temes la deserción debes amonestarlos, dejarlos solos en lugar de dormir, los golpearás y, si no obedecen, buscarás manera contra ellos. Alá es grande, es maravilloso. Entonces, todas las religiones de forma general, este ya está un poquito más cabrón. Y por último, la cienciología, ya nada más es para complementar. La cienciología también es un desmadre. La cienciología tiene su propio podcast, ahí lo escuchan después. Pero el creador de la cienciología, el papa de la cienciología, dijo, una sociedad en que las mujeres les enseñen cualquier cosa que no sea el manejo de una familia, el cuidado de los hombres y la creación de una generación futura, es una sociedad en vías de extinción. Entonces, vemos una generalización aquí donde todas, sin excepción, y del budaísmo ni hablamos, todas van en el camino a someter a la mujer, a hacerla menos y a decir que el hombre posea a la mujer. Entonces, vienes primero de una división de tareas y después encima aparece Dios y te dice que no solo que estás haciendo las cosas bien, sino que además tienes permiso de poseerlas, de que las golpees. O sea, esto está bastante Muy grueso, mal. está terrible, pero aún así... No, perdón. Y aún así nos encontramos a muchas mujeres, en mi familia muchas, que son católicas o que son cristianas de hueso colorado y que defienden la religión como si de verdad entendieran qué es el libro, ¿no? A lo mejor pasa como muchos católicos o muchos cristianos que realmente no han leído el librito, pero ellos son creyentes y ellos defienden la religión sin realmente conocer lo que están defendiendo. Sí. Y algo que dijiste al principio de lo, bueno, de como un resumen de alguna ley, o sea, hasta la misma Biblia la escribe un hombre, o sea, creo que hasta con eso mismo, o sea, vuelvo a decir, si tú le buscas a la historia, siempre son hombres, son superhéroes, y cuando llega alguna heroína o alguien que se revela, como que no lo vemos tan normal, no es como, ay, bueno, o qué ridícula, o, ay, o qué payasa, o Quiere calladita te llamar la ves más bonita, como atención. que no aceptamos, ajá, o quieres llamar la atención, y digo, no está bien, porque digo, hay santos, hay padres, hay, no sé, dioses, pero dices, y en la onda femenina que hay, ¿no? Hablando de Biblia, lean un libro que se llama La mujer que escribió la Biblia. Está bien. Es lo que te iba a decir. Ok. Es difícil de conseguir, pero yo creo que voy a sacar copias y lo voy a subir Por favor. a algún Por lugar. favor. Lo quiero prestar, se lo quiero enseñar a mi mamá, porque se lo platiqué y estaba bien santísima de verdad. Justo habla de la mujer que escribió la Biblia. Era la mujer más fea del mundo y en ese tiempo, en los tiempos de Salomón, sí, ella era la mujer más fea del mundo y lo único que le quedaba era leer y escribir. Aprender a leer y escribir porque fue así de, mana, estás muy fea, no vas a conseguir pareja en la vida, no va a haber quien te quiera. Y entonces ella fue como de, verga, o sea, ¿qué pedo? Y cuando llega, por desgracia, a ser una, ¿cómo se llaman estas? Una concubina de Salomón, ella empieza a entrar pues, en este conflicto de, pues Salomón nunca se la quería dar. Y entonces ella se empezó a acercar a los sacerdotes, que eran los que se encargaban de los pergaminos, y entonces ella empieza justo ahí en un rol de, yo sé escribir, y vieron cómo escribía y les gustó justo que escribía, pero lo que no les gustaba era que era una mujer. Entonces le da la vuelta muy padre a la historia, y eso que lo escribió un hombre, tristemente. Me hubiera gustado más que lo hubiera escrito una mujer, no sé. Pero sí, es un tema bastante feo. Sí, entonces, justo ya sobre
sobre ese triste origen, remontamos. Primero se dividen las tareas porque nos volvimos sedentarios. Después, los hombres son los que salen. Entonces, los hombres, al estar afuera, toman las decisiones. Los hombres crean a Dios. Los hombres escriben estos libritos donde se dan todavía más poder. Y esto ha permeado toda nuestra historia, a grado donde filósofos, psicólogos, médicos modernos, muchos de los que hoy conocemos y entendemos y que son muy famosos, han sido también personajes que de cierta forma han tenido pues más que tintes machistas realmente en sus escritos, han sido claramente o abiertamente machistas. Por ejemplo, nuevamente me disculpo, Sócrates. Aquellos que ruegan por su vida en la corte no son mejores que las mujeres. Freud. La mujer tiene envidia del hombre por el pene. Este me da mucha risa. Hegel. Ok. Hegel, las mujeres no están hechas para las ciencias. René Descartes. Él dijo que escribió el discurso del método en 3 idiomas con el objetivo de que lo leyeran más personas y que a lo mejor, con suerte, alguna mujer lo entendiera. Friedrich Nietzsche. El hombre ama 2 cosas, el peligro y el juego. Por eso ama a la mujer, el juego más peligroso. Y por último, voy a leer algo, otra vez es una cita. Dice, odio reconocer que necesito tener tu aliento para estar bien. Que no hay mejor alimento que el que me daban tus besos. Llama, por favor, soy un cero a la izquierda, soy un globo sin gas, un barco en alta mar, sin patrón a la deriva. Eso lo escribió y lo cantó Alejandra Guzmán. Entonces, toda nuestra cultura viene permeada de siglos, de siglos. Entonces, el hecho de que tú veas que tenemos una mentalidad de hace más de 1000 años y que predomina ahorita en nuestra sociedad, a mí me causa un poquito de terror, porque realmente yo en mi familia cuando intento hablar con alguien de mi familia que francamente son machistas, aunque dicen que no son machistas o ellos no creen que son machistas, porque si tú le dices, oye, es que tú eres machista, lo primero que va a venir a la mente de un hombre es, ¿por qué? Porque si todos son iguales. Y no todos son iguales. No, lo primero que dicen es no, lo niegan. Lo primero es negarlo, lo primero es la negación. Luego preguntan por qué. Sí, no, pero ¿por qué dices eso? No, entonces, realmente va a haber primero una negación y después te vas a dar cuenta cuando hablas un poquito con ellos que realmente no hay un entendimiento, o sea, no saben que sus actitudes están mal y eso realmente es el problema. Tengo que ser muy honesto, a mí me costó mucho trabajo entenderlo, o sea, me costó mucho trabajo salir de la sociedad que me educó y ahorita verla y decirle todos están mal y ver cómo les puedes ayudar cuando en realidad está complicado porque no puedes cambiar la forma de pensar de tus papás. Muchas veces es complicado cambiar la tuya. Entonces tú puedes tener acciones, pocas o muchas, o todas las acciones deberían de estar enfocadas hacia buscar esa igualdad. Pero también es muy difícil hablar con personas que no entienden o no quieren aceptar de inicio que tienen un problema. Entonces, aquí es donde vendría mi primer pregunta. Y es una pregunta complicada porque siempre vamos a tener fricción en las familias. Pero ustedes, ¿cómo de qué manera luchan contra el machismo en sus familias, sobre todo hablando con primos, sobrinos, jóvenes, mucho más jóvenes, que son creo que yo donde tenemos que atacar, ¿no? O sea, buscando la igualdad tenemos que atacar a las mentes jóvenes. Si bien yo a mi papá no lo voy a hacer cambiar, no hay forma, tal vez pueda lograr que mi hermano cuando esté conmigo por lo menos se comporte, o que mi tía cuando esté con nosotros por lo menos trate de ser tratar de buscar esa equidad. Pero ¿cómo atacan ustedes a las generaciones que siguen como mujeres para buscar esa igualdad? Muy buena pregunta. Habla primero. No, fíjate que a mí me gustaría como platicar en esta parte porque yo sí, la verdad, yo sí lo vivo diario. O sea, por ejemplo, ya les platicaba que yo venía de una familia como también muy culturalmente muy arraigada sobre el machismo. Entonces,
pues de mi familia paterna. Entonces mi papá fue creado en este ambiente pues social y del machismo. Entonces con él tan solo nos ha costado mucho trabajo, a mi mamá también, este, como que irlo encaminando ahí, ¿no? Pero es como, aquí en mi casa se volvió como la onda de, sírvele de comer a tu papá primero porque sabemos que es el como el señor, el abuelo, el grande, ¿no? Cuando en realidad la más grande es mi mamá, pero, pero es un rollo que así se quedó como tradicionalmente desde la casa de mi abuelo. Entonces eso ya es preocupante porque quiere decir que a lo mejor o yo lo voy a repetir o mi hermana lo va a repetir, ¿sabes? Entonces es Claro. no, a ver, espérate, pues yo no. O sea, yo sí digo, a ver, primero a mi mamá, o primero a mi hermana o mis papás, ¿no? Entonces yo ya estoy rompiendo con esa cierta tradición que viviste en tu casa. Entonces, yo sí te puedo decir, lo vivo diario y también, por ejemplo, con mis sobrinos. No, darle el color a las niñas, o bueno, no sé, le trato, ¿cómo de decir? Porque es bien complicado cuando empiezas a comparar de por qué primero la niña, o sea, te haces, bueno, yo sí me hago un poquito bolas por ahí porque tampoco quiero darle como el rollo de primero la niña porque es chiquita o pequeña o caer en el rollo que tú dices de o no puede. Sí es Es que algo también, complicado, es Como algo complicado. desconstruir, ¿sí? ¿Sí se dice así? Ajá, Ajá, porque es complicado, justo, dices, bueno, igualdad, pero de repente dicen, no, es que primero la mujer, y luego dices, es que si digo primero la mujer puede llevar a interpretar que entonces el hombre es más fuerte y que la mujer hay que cuidarla de más. No sé, exacto, que también ese es otro pero problema, porque cuando te acercas mucho al otro lado, ya se convierte en las damas primero, ¿no? sí, exacto. Entonces, o sea, también, que ahí raya y hay que buscar un equilibrio donde justo también interpretar, digo, yo tengo puras hermanas, soy la mayor y pues por fortuna no tuvimos hermanos, porque yo una vez le llegué a reclamar a mis papás, le dije, pues si yo fuera güey, ¿qué pasaría? O sea, a mí sí me dejaría salir a de fiesta, llegar a la hora que quiera, me prestarías el coche, porque por ejemplo mi papá en la vida me soltó su coche. Entonces sí es como justo no solo irnos por el lado de los colores, y uno como mujer es complicado porque muchas veces sí nos gusta la atención y no necesariamente es que tú seas sumisa, sino no está de más a veces ese tipo de cortejo, ya no tanto llámale este rol de persona, o sea, pero saben que Luis es mi novio, pero yo en alguna ocasión le llegué a invitar la comida y él así de, no, ¿por qué? Yo así de, pues porque puedo, güey, porque tengo el dinero y yo lo quiero hacer, no es Sí, así porque es. yo sea mujer, tú tienes que pagarme la comida, cabrón, si yo tengo, perdón, si yo tengo también, tú dale. tengo dinero, o sea, no es como que mi dinero tenga que guardarse ¿Y sabes para qué es lo mí o curioso, para mi Wendy? ropa o sea, no. ¿Sabes qué es lo ¿Mm? curioso? Ahorita me hiciste recordar porque yo también soy de las que o paga mi entrada o michas y michas, ¿no? Y a mí me Ujú. gusta porque se sacan de onda. Es que hasta eso, o sea, se sacan de onda de, no, Sí, o espérate, yo. sea, mi dinero tiene el mismo valor que tu dinero. O sea, no Así es es. que sea algo de género, es realmente eso. Y va la otra parte. Bueno, a mí ya me pasó que si yo hacía eso era así como, es que te quieres sentir más que yo, ¿sabes? Y era así como de, güey, hueva, o sea, no quiero sentirme más que tú. Pero pues viene, o sea, es más complejo de lo que parece, Pues yo ¿no? creo O que, sea, por ejemplo, respondiendo a tu pregunta en mi caso, yo sí tuve que salirme de mi casa, de donde yo viví prácticamente como unos 25 años, porque donde en el seno familiar que yo crecí, pues sí abundaba el machismo, al grado de que pues mi abuelo le pegaba a mi abuela porque no podía salir a la calle, sí hubo como violencia, porque, o desde, ¿por qué le hablas al de la tienda o por qué le hablas a esto? Entonces,
así crecieron prácticamente las hijas de mi mamá, de mi abuela, perdón, incluyendo a mi mamá, pues fueron mujeres criadas con miedo, o sea, de para qué se rebelaban o para qué decían eso. Entonces, creo que está bien si alguien de la familia le hace ruido eso, porque no, aunque no entendamos como todo el contexto del por qué, yo crecí en ese ambiente el que dijo, bueno, a raíz de que ya, pues desgraciadamente, casi mis familiares ya no están y el único que queda es mi tío, pues es ese hombre que crece como que creció con el machismo del abuelo y toda esta onda. Entonces yo sí tuve que salirme de mi casa porque se me cuestionaba desde que por qué hacía esto o por qué salía tarde, tú no debes de hacer aquello, tú no debes de hacer esto, tú debes de estar en tu casa, ¿para qué sales si te buscas problemas? Pero yo veía que todos los hombres de mi familia sí podían hacer lo que ellos quisieran. Entonces, siento que mi deber ahora es como romper con eso y como bien dices, como hablarle a los chavos, ahora sí que a la gente más joven y decirle que esto no es normal. Y creo que es como fomentar más empatía y el respeto a que tanto tú puedes hacer las cosas como yo. En mi casa era desde, por qué barre él? Cuando mi mamá fallece, yo me quedo a cargo de mi hermano y fue como de, pues, te tienes que parar temprano. Yo no le hacía nada a mi hermano, o sea, era de, tú haces esto, tú haces el otro porque tú puedes. Entonces, el único que quedaba de mi familia era mi tío y le hacía ruido de, es que eso lo hacen las mujeres, porque para eso yo trabajo, para que ellas hagan las cosas, para eso yo te doy un gasto. Y el que yo me saliera a trabajar, el que yo desde me compro lo que quiero y no le pido nada a nadie, eso hacía mucho ruido. Entonces, yo sí tuve que salirme de mi casa porque yo sí sufría eso y yo entendí que es mejor no, a veces tenemos esa idea de que porque son familiares o porque es tu papá o porque es tu mamá, Hay que pero aguantar. yo sí corté con todo eso porque dije, sean las familiares quienes sean, sí te terminan haciendo ruido, te terminan haciendo daño. Y yo sí aprendí a decir no, así se hace, el único familiar que me queda, pero no estoy de acuerdo con tu modo de pensar, no estoy de acuerdo con tu machismo, y yo sí opté mejor por salirme. Entonces, he vivido tranquila y digo, pues no, es muy triste porque piensas que porque son tus familiares deberían de Claro. apoyarte, pero a veces no es así. Sí, no. Todo lo contrario. En muchas ocasiones terminas un poquito más con desgaste y con menos salud mental si te quedas ahí. Entonces, Sí, o con justo, culpa porque te rebelaste con un familiar y eso sí, estuvo muy mal, ¿no? Y no es así, sí, no debería ser así. no, totalmente de acuerdo. De hecho, uno de los datos que también tengo es que, digo, no sabía lo de tu mamá, lo lamento, pero resulta, y esto es algo muy gracioso, a nivel cultural y a nivel social es demasiado absurdo, pero resulta que los niños que han sido creados solo por el padre son menos machistas que los hijos que son creados por una familia completa o donde solamente está la mamá. Porque resulta que la figura materna es la que transmite más esta imagen del respeto, de no le grites a tu papá, no le hables así, ve a traerle esto, ayúdale a tu Ujú. hermano, o no barras como eres niño, ¿no? O sea, ese tipo de cosas resulta que como obviamente es cadena de lo mismo y es consecuencia de lo mismo. Como la mujer está más tiempo en casa, la mujer es la que educa a los hijos, ¿no? Obviamente ahí el papá bien chingón ya se deslinda del pedo y como dice mi mamá, Ujú. ¿no? De todo le echan la culpa a la mamá. ¿Por qué no se chingan el padre? Se mientan el padre, siempre se mandan a chingar a su madre. ¿Por qué no mandas a chingar a su padre? O sea, cuál es la diferencia, no? Pero justo el tema es que en las sociedades donde las familias están separadas, los hijos que son educados por el padre resulta que tienen actitudes menos machistas que los que solo son creados por la madre. Este es un estudio que fue llevado en varios países de Europa, bueno, en varias universidades de Europa en conjunto. Y obviamente en México
nos terminó, ya después de todo lo que dije y de toda esta cadenita que platicamos, hubo algo más que nos terminó de romper la madre y fue el queridísimo cine de oro mexicano, con el cual no tengo ningún problema, son películas muy padres, pero en las cuales también está bien padre ver cómo Pedrito o Jorgito llegan vestidos de charro, con un pinche sombrerote de este tamaño, a caballo, partiendo madres, y toman por fuerza a la mujer y le dan un beso. Y de pronto ella se enamora, así de huevos. Entonces, nos dieron también esta cultura en el cine mexicano que se fue creando, donde el hombre era el fuerte y era el chingón. Entonces, una generación intentó, creció siendo como Pedro Infante. Y después esa generación educó a los que quisieron ser como Tintán, y después esa generación educó a los que quisieron ser como Alberto Rojas del Caballo y el otro güey que hacían puras películas de ficheras. Entonces, también esa cultura de la que hablaba, de que realmente quien nos educa es la cultura popular y no realmente nos educa la familia, es lo que nos está partiendo la madre como mexicanos, porque seguimos teniendo las revistas en los puestos de periódico del libro vaquero, donde lo primero que hacen es enseñarte una mujer medio encuerada y un güey todo mamado que o la está golpeando o le está corrigiendo o está haciendo algo, porque eso es lo que nos enseñan y nos han enseñado que está bien. Y eso es uno de los grandes problemas. Más que Lamentablemente, eso, ajá, perdón, más que eso yo creo que lo romantizan, porque en la película Ajá, se ve bien padre que llega el güey en caballo y claro, agarra a la vieja a la fuerza y la lleva con los papás y le dice, ya me voy a casar, cuando antes era una pesadilla. O sea, bueno, mi bisabuela paterna, creo que a ella le pasó eso, que la querían casar con un primo. Y ella prefirió 1000 veces irse a mi bisabuela, perdón, es que le decía mamá. A mi bisabuela la querían casar con un primo o con un tío o algo así, a la fuerza. Y era justo un güey que llegó a caballo, que dijo, yo tengo tierras o lo que sea, no sé cómo estuvo bien, no me acuerdo. Pero entonces ella dice, ni madres, yo preferí irme del pinche rancho, irme a chingarles sola o con un pariente para evitar eso. Y para muchas mujeres, y es algo que nos habla, es una pesadilla, porque antes decían, no, es que el abuelo, tú sabes, le llegaron y le quitaron el chal, y pues ya es mi esposa, ya es mi vieja y ya se chingó. Y antes en las películas hacían eso, y era así, ay, qué romántico, pero realmente no es romántico, es aterrador. O sea, qué miedo que alguien pueda llegar y disponer de ti a su gusto. y que Y, además o, tu o, familia termine dándole o, la razón, ¿no? Exacto, no, pero, o que digan que está bien lindo que te haya robado, ¿no? Porque cuántos ajá, no ajá, sabemos así eso de era lo que que es iba. que mi esposo me robó y digo, güey, no, Sí. Así, a o ver, sea, no, no repítelo, está por bien, favor, porque no te oíste. Ya sé, sí, de hecho, sí, o sea, eso hoy en día es como un secuestro, ¿no? O sea, te llevo y vámonos sí, claro, y ya no, o pues es sea, que güey, antes era para asegurarme a mi esposa, y era la que yo quería, era me la robo, tal cual era un robo, que era un secuestro más que otra cosa. Y era, la tengo en mi casa, y luego voy y la reclamo con la familia y les digo, pues bueno, nos vamos a casar, ¿eh? Mucho gusto, yo soy fulano y la acabo de conocer y me gustó y me la llevé. Entonces, realmente sí es algo muy doloroso que, digo, ya en mi familia no le pasó a mi abuela, le pasó nada más a mi bisabuela, justo, y es algo que era muy común. O sea, yo conozco historias de abuelas y bisabuelas, de amigos, que las violaron. O sea, de te hago un chamaco y ya, pues ya con que te hizo un chamaco ya te puedo reclamar. Y es algo muy triste. O sea, cómo romantizaban las películas a tal grado que la gente lo veía y entonces las mujeres, pues es la cruz que me tocó cargar y entonces pues es que él me eligió y pues es que si no me iba a quedar a vestir santos y son muchas cosas que gracias, ya se ha menos normalizado eso Sí, como decían, en pero ciudades. en ciudades, justo, porque el problema, este tipo de problemas, esto que le pasó a mis abuelos, o sea, esto es totalmente la película de Tizoc. No sé si ubiquen el concepto, pero Tizoc, bueno, perdón, la niña María, que se llama María, porque a huevo tenía que ser cliché,
le dio el pañuelo a Tizoc Sí. para que se limpiara algo, ¿no? Un moco, no sé. Y este pendejo pensó que se lo dio en modo de que le estaba entregando su pureza, ¿no? Entonces ya se iban a casar. Bueno, eso es lo romántico de la película. La realidad, mi abuelo le robó el chal a mi abuela. En mi pueblo la tradición es que cuando le entregaban el chal, era como que ya le había prometido que se iba a casar con él. ¿Qué es lo que ocurrió? Llega mi abuela con mis bisabuelos, sus papás, le ponen una putiza de media hora porque le iba a entregar la pureza y la obligaron a casarse con este güey, ¿no? Si no, a este güey es mi abuelo, si no existiera ese güey, yo no existiría, si no hubiera pasado eso, yo no existiría, me estaría aquí mentando madres, pero eso pasó aquí en la Ciudad de México hace 80, no, hace menos, hace 70 No. años, 70 años, 60 años. Ahora, estamos hablando de los años 50. Ahora, ¿qué es lo que pasa hoy, 70 años después? Te encuentras casos de niñas de 12 años que son violadas en partes menos urbanizadas que la Ciudad de México y el castigo es que el cabrón que la violó se case con ella. Entonces, seguimos teniendo como ese tipo de leyes, por así decirlo, leyes individuales o leyes por regiones que intentan generar una cosa de justicia que obviamente no es justicia y que está orientada obviamente hacia el hombre. Entonces, tenemos una gran tarea y una gran labor porque tenemos que educar a una generación que está rota, ¿no? Y la generación que viene va a aprender y va a ver mucho de nosotros. Entonces, sí, el problema es que seguimos haciendo eso y lo seguimos romantizando de una manera absurda. Pero ha evolucionado, ¿eh? O sea, por ejemplo, ahorita las niñas es de, ay, es que es muy celoso y es porque me quiere mucho. No, los celos no es amor, no es que, Sí. ay, es que me procura mucho. Yo tengo amigas que si el güey les deja de hablar, se ponen todas histéricas, pero si el güey estamos en una fiesta, puras mujeres, y el cabrón está, hable y hable y hable y hable, y es de yo voy por ti y no sales y yo no voy y vas a llevar esa falda, justo siguen habiendo estos temas que es de tú no tienes que darle cuentas a nadie. Tú no tienes que por qué estarle reportándole a alguien. Si a tus papás no les reportas, menos a un cabrón que a la mínima se va. O sea, es, es algo que ha evolucionado y no debería de ser así. Que más allá de evolucionar estas cosas de me cela, me procura, me da el primero, que es lo que decíamos otra vez, volvemos a pagar las cuentas, volvemos a dejarla pasar primero, no necesariamente deben de existir. A veces es cómodo, es bueno, te sientes bien, pero realmente no es algo, bueno, es algo que va en hilo con todo, o sea, porque de ahí se agarran a, es caballeroso, me abrió la puerta. Ah, es atento, me está mandando mensajes, Sí. está preocupado por mí. Cuando realmente a lo mejor y nada más es un pinche psycho que te quiere para él solo, ni siquiera para tus amigos, y te mete putizas, pero tú no lo quieres dejar porque él es muy bueno, porque tu ex anterior no te pelaba y no te mandaba mensajes a medianoche borracho. O sea, son cosas que se van transformando y que no deberían de suceder. Más bien, en lugar de transformarse, deberían de desaparecer. Sí, fíjate Deberíamos de que desaparecer esas cosas. ahorita que tú mencionabas esto, me sentí identificada de alguna manera porque en su momento, cuando yo tenía mis 20 primaveras, pues me tocó Aún, aún, por favor. Me tocó ser novia de un chico que era machista y porque así como decía Bianch, ¿sabes qué? Ay, déjame le marco a los 5 minutos otra vez, a ver en Facebook quiénes son sus amigos, o sea, sí, de verdad que sí me dio tanto miedo, que yo decía al principio así, yo creo que la primera semana que estuve enamorada, era así de, ay, sí me quiere, sí está atento, cuánto le gusto, sí es mi príncipe azul todavía, ese concepto de príncipe azul, peor tantito, ¿no? Entonces, te empiezas a dar cuenta que eso ya no es normal, pero hay mucha gente que todavía, por ejemplo, voy a desviarme un poco del tema, pero Disney, ¿no? Es la parte donde dices, ay, sí, el príncipe azul, el que me va a adorar, el que vamos a estar felices juntos por siempre. Entonces,
eso también te deja con una conceptualización de que es la persona la que te trate así y que esté tras de ti, te va a amar por siempre, ¿no? Y no es correcto. Entonces, esa parte también de decirle a las niñas de que vean, bueno, historias románticas que sean reales y que digas, no, o sea, ¿sabes qué? Ponte a las pilas, fíjate bien cómo sí realmente te quiere una persona y cómo realmente te quieren tener obligada en un lugar o que te quieran estar observando todo el tiempo, ¿no? Entonces yo con esta relación sí dije, no, esto no es normal, yo mejor me voy y bla, bla, se acabó. Sí me costó mucho trabajo desprenderme de esta persona, pero finalmente es algo que aprendes y dices, no, que bueno, jamás me pasó algo malo, creo que me di cuenta a tiempo y sí me quité esa parte de estar enamorado de mí, porque sí es difícil, no es fácil, ¿eh? No es fácil como bajarte eso de la nube. Sí, y es que, Bueno, no sé. no, O adelante. también, no, o sea, sí, algo que ahorita mencionaste, Elisa, algo bien importante es que también se vale decir, no quiero a nadie, porque pareciera que si no estás con un hombre o ahora sí, si no estás casada, no tienes a alguien o no tienes hijos, también pareciera que no eres nadie. O sea, como mujer pareciera que no es así. Entonces, yo sí he tenido conocidas, porque digo, si fueran mis amigas, creo que terminaría con dolores de cabeza, porque sí, o sea, sí he conocido casos de mujeres de 36 años que literalmente fueron criadas y vuelvo a decir que las mujeres, las jefas de familia inconscientemente fomentan el machismo porque le enseñaron que si no está casado, o si no se sale de la casa, no ha hecho nada en la vida y realmente la chica a sus 36 años literalmente no sabe hacer nada. Aunque también digo, no porque seas mujer tienes que saberte todas las recetas o parir un bebé, no. Pero la codependencia que le hicieron hacia una figura masculina la ha hecho una mujer que realmente el día que fallezca su madre o su padre o la pareja con la que está, siento que va a ser una persona, un ser humano demasiado vulnerable y no se le ha enseñado a que puede ser ella muy independiente y hacer las cosas. Entonces, el otro día también escuché y me pareció muy, muy padre de que también debemos enseñarle a las mujeres de que ellas también pueden hacer las cosas, como no decirles princesas, porque pareciera que entonces también hay algo muy importante que digo, sí se señala mucho al hombre y de lo muy cruel que luego puede ser, ¿no? Pero también yo soy un poco empática con toda la responsabilidad que a veces un hombre carga por el simple hecho de ser un hombre. O sea, me refiero a que lleve todo el gasto, a que lleve todo esto, y el que no se les diga, tú también puedes hacerlo, es algo que no lo ven. Y con respecto a las películas, ahorita me acordé mucho de cuando salió ya las últimas de Star Wars, y me acuerdo mucho de Rey corriendo por el desierto y este chico quiere ayudarla porque se cae o no sé qué, y el que ella se levante y que diga, no, yo puedo hacerlo sola, es como de wow, o sea, eso no lo íbamos a ver en la Cenicienta o en la Sirenita, No, mucho jamás. menos, ¿no? Y este tipo de mensajes me gusta que haya porque le estoy diciendo a las mujeres, tú también puedes hacerlo. Si tú eliges estar con una persona, con quien sea, siento que no debes convertirte como en una carga, siento que debes ser como tú y yo podemos hacer las cosas y ni no porque eres hombre te tiene que tocar toda la chinga, yo también puedo hacerlo, no sé Exacto. ustedes. Exacto. De hecho, justo ese es uno de los también problemas que nos enfrentamos y que también es gracioso, pero como lo comentas, es lo que fomenta a la mujer. Al generar Sí, machismo, también generas inútiles. Yo conozco muchos casos, sí, entre ellos muchos en mi familia, donde si no está la mamá o no está la tía o se murió la abuela o lo dejan solo una semana porque le llevan al hospital o porque se fue de viaje o porque fue a visitar a su familia, neta el güey no se puede hacer unos pinches huevos o no puede hacer nada en la casa o no sabe hacer cosas. Entonces, también en esa parte no solo fomentas el machismo, sino también estás criando inútiles, ¿no? Entonces, creo que eso es justamente una de las cosas más importantes. No porque seas hombre,
no tienes que saber cocinar. Y no porque eres mujer, no puedes salir a trabajar. Creo que todos tenemos la capacidad de hacer todo. Realmente tampoco es a huevo. Si no te gusta, pues no lo hagas, ¿no? O sea, si alguien dice, ¿sabes qué? Yo estoy a gusto aquí en mi casa, estoy acá, perfecto, pero no digas que eso es lo correcto. O sea, eh, si tú crees que está bien que las cosas se mantengan como están, estás en un error. Porque lo válido es, a mí me gusta ser ama de casa, me gusta cocinar, me gusta educar a mis hijos, perfecto. Pero no les enseñes a tus hijos que lo que tú haces es lo correcto. Porque tal vez no lo sea. No estoy diciendo que estés mal, tal vez no estés bien. Sí. Entonces tienes que poner también tus actitudes y tus acciones en tela de juicio. Ahorita lo estamos viendo como que vemos hacia el pasado y decimos, es que esto es lo que estaba mal, ¿no? Y nosotros estamos haciendo las cosas diferentes. Tal vez en el futuro alguien voltee hacia vernos ahorita y nos diga, ¿sabes qué? Pues lo intentaron, pero también se equivocaron, pero por lo menos estamos saliendo del mismo patrón, que creo que es muy importante. Entonces, aquí el mensaje, un poquito en el sentido, lo que estamos buscando con esto es que las personas que nos escuchen y que nos vean, entiendan que no es a huevo seguir con el mismo patrón. Puedes intentarlo. Tú tienes la capacidad de decir, voy a hacer un poquito diferente, o simple y sencillamente, como me ha pasado en muchas cosas y en muchos argumentos o peleas o disputas que he tenido con familiares, con conocidos, realmente pregúntales por qué. O sea, empiezan a darte argumentos y pregúntales por qué. O sea, y cuando te respondan, diles, pero Cuestionar, ¿por todo lo qué? tienes que cuestionar. Exacto. Ujú. Sí, te vas a dar cuenta que en el tercer o cuarto por qué ya no van a tener respuestas. Y muchas veces intentan decir por qué así es. Entonces, eso no deja otra señal más que pues simplemente están repitiendo patrones sin entenderlos. Entonces, hay que entender lo que estamos haciendo y hay que entender cómo afecta a nuestro alrededor y cómo afectamos a otros sin querer, ¿no? También muchas de las cosas que hacemos afectan a las futuras generaciones sin que ellos realmente entiendan que les estamos haciendo daño. Y muchas veces ni nosotros, ¿no? Sí, eso Sí. tienes razón. Fíjate que, por ejemplo, mis sobrinos uno tiene 10, el otro 9 añitos más o menos aproximadamente. Y es bien importante porque, por ejemplo, aquí en casa sí les apoyamos con esa parte de participación, lo que comentabas tú, Luis, de que no es por el hecho de que sea hombre no tiene que cocinar o no planchar. Entonces sí los incluimos en las partes de actividades tanto como de hombres como de mujeres. ¿Por qué? Porque ellos también tienen que aportar de cualquier manera hacer todas las actividades que tanto mamá y papá hacen en casa. Entonces, sí, esto sí es como un trabajo que hacemos diario mi hermana con su esposo y nosotros como familia, que ahorita estamos como todos juntos por lo de la pandemia. Entonces, sí los hacemos partícipes de prepárate de comer, apoyen esto, haz lo otro, porque es muy importante y es el granito de arena que creo que puede hacer la diferencia en todo, ¿no? Sí, más en una cuestión de independizar, porque justo los hombres cuando salen de casa, no me iba a salir la palabra, buscan una pareja para que les sirva, más que una pareja Sí. por afecto, porque les acompañe. Entonces es un tema, porque entonces se juntan y entonces pues ya llegas tú de cero y entonces tu pareja es, no digo Luis, porque la verdad Luis sí me ayudó mucho, pero justo tienes parejas, bueno, tengo amigas que tienen parejas y desde cuando me fui a vivir con Paco, pues era de, si yo no hacía de comer, Paco no comía. Si yo no le planchaba la ropa, Paco se iba así todo arrugado. Si yo no recogía una basurita, y entonces es como de, pues si este güey se hubiera ido a vivir solo, ¿qué hubiera hecho? Al final de cuentas, como una maestra nos dijo una vez, el hombre no visualiza que si no tuviera una pareja, bueno, no es cierto, no me dijo una maestra, fue en una casa de la mujer, si un hombre no se visualiza solo y no, vamos, si se va a vivir solo sin pareja, lo que hace es contratar a alguien, por lo general, cuando no hacen nada. Y si no, tienen que aprender a hacer cosas. Entonces también es una cuestión de, está padre que a los niños desde chicos les den roles de la casa, más allá de hombre o mujer, sino de participar y de enseñarles
que en algún momento cuando vayan a vivir solos, ellos tienen que valerse por sí solos. Igual a las mujeres. En mi caso, mi papá toda la vida pues no tenía hijos, nos ponía a ayudarle a taladrar, yo sé taladrar, yo sé hacer cosas como talachas en coches, porque yo siempre estuve con mi papá y entonces era lo que yo una vez le expliqué a Luis con un problema en el coche. Le dije, es que le tienes que hacer así y así. Y él se sorprendió porque fue así de, ¿tú cómo sabes esto? Y yo así de, pues yo aprendí con mi papá. Entonces mi papá siempre me decía, si a ti te pasa, tú vas a saber qué hacer. No debes de depender de un hombre. Igual mi mamá me decía eso, porque mi mamá tenía amigas que, por ejemplo, no sabían estacionarse en reversa y siempre, Laura, un saludo, se bajaba del coche a buscar a un hombre y le daba las llaves del coche y le decía, oye, ¿me estacionas el coche? Es que no sé. Y entonces es así de, güey, un día te pueden robar el coche, o sea, mejor aprende, ¿no es más fácil aprender y hacerlo tú solo? O yo, por ejemplo, pues aquí en el DEPA, yo hacía cosas de, yo sola clavo, arreglo cosas, sin necesidad de pedirle a mi pareja, porque el día de mañana, si nos llegamos a agarrar del chongo, si nos llegamos a separar, yo tengo que saber hacer cosas y no siempre tengo que pagar, porque pues también pagar sale muy caro. Y no hay mejor cosa que todos sepamos hacer todos, desde niños. O sea, saber hacer un huevo o saber buscar soluciones de, si no sé hacer un huevo a punta de turrón, buscar las herramientas para hacerlo diferente. O sea, a lo mejor no lo hago con un tenedor, a lo mejor lo hago con mi batidora, pero si no tengo batidora, lo hago con estas maquinitas de mano o lo hago con la licuadora, no sé. Entonces, sí es importante enseñarle a las nuevas generaciones a hacer cosas por sí solos y de todo. Y no limitarlos a decir, es que porque eres chiquito. No, también los niños chiquitos saben hacer cosas. Yo tenía vecinitos en mi barrio pobre que andaban en bicicleta del tamaño de un adulto y porque por necesidad, porque los niños no tenían a los papás en casa porque los papás tenían que salir a trabajar. Los niños se enseñaron a arreglar el baño con una cuerda, con un lazo, a pedirle ayuda a los vecinos, porque tenían que ellos hacerse independientes y no esperar a que llegara el papá o la mamá. Exacto. Creo que esa es una de las principales cosas que podemos hacer para ir rompiendo esta cadena y cambiar la forma de pensar de las generaciones hacia adelante. Se puede con las generaciones actuales, con las de nuestra edad, es con las que tenemos más chance. Con los papás y los tíos es un poquito más difícil, pero creo que se puede hablar con ellos. Creo que, voy a empezar a cerrar ya el programa les voy a pedir ¿cómo se dice? Su punto de vista final y algún consejo que quieran dar. Creo que realmente lo que necesitamos para partir, para dejar de tener esto, es primero quitarnos la idea del colectivo, quitarnos la idea todos de la cabeza que casa significa mujer. Eso realmente es lo que nos metió en este problema, ¿no? Y es justo lo que hemos estado platicando. Muchos de los niños no hacen actividades del hogar y así se los enseña la mamá y así les dice el papá y termina siendo un inútil. Y muchas niñas no hacen cosas fuera, sino les enseñan lo del hogar porque vas a ser mujer y algún día te vas a casar y lo que sea. Entonces, la primera cosa que tenemos que hacer es dejar de pensar que casa significa mujer y que exterior significa hombre, que trabajo fuera de la casa significa hombre. Creo que la mujer es totalmente capaz de hacer cualquier trabajo fuera de casa y creo que el hombre debería de ser capaz de saber usar una pinche licuadora y una plancha, si tienen los huevos suficientes para agarrarse a madrazos o echarse unas chelas en la banqueta. Entonces, tenemos que quitarnos esa mentalidad de que adentro significa mujer y que afuera significa hombre, para empezar de ahí y se van a ir resolviendo las cosas poco a poco. Pero eso creo yo que es lo que nos rompió y creo que es lo que nos puede salvar. Me voy despidiendo de todas ustedes. Muchas gracias. Les pido una frase o algún consejo o algún pensamiento para cerrar. Si lo quieren dar, si quieren, primero Elisa. Yo, Sí. porque estoy a la derecha. Pues porque no, pues primero, gracias por la invitación a ti, Luis, y a Blanquita. Me dio mucho gusto hablar de esto porque
híjole, creo que me lleva muchas cosas que arreglar, inclusive en mi persona sobre el machismo. Aprendí sobre este tema en mesa y yo creo que, como dijo Janet, es bien importante tu independencia como un ente que no quiero ser igual, pero que no haya como esas limitaciones ni diferencias con las cosas que hacen los hombres o las mujeres. No, esa independencia que te haga pues desarrollarte como persona, como mujer y como ser humano. Así lo quiero dejar, ¿no? Y creo que lo que yo les diría a las mujeres de este bello país es que sigan soñando y haciendo lo que realmente les gusta, y que no tengan miedo de quedarse solas, no tengan miedo de gritar, de alzar la voz, porque eso va a ir sumando cada día en este país. Gracias. Muchas gracias. Janet, ¿algún pensamiento, algún mensaje? Pues igual que Elisa, agradezco mucho el que me hayan invitado a dar mi opinión. Y pues yo digo que siento que es más como saber cómo sobrevivir de acuerdo a tus necesidades y sin deslindarle la responsabilidad a alguien más. Y si decides estar con alguien, compartir tu vida con alguien, bueno, pues yo creo que se aprende mucho y si no quieres estar ahí, pues también se vale decir no, ya seas hombre o seas mujer. Y pues que también yo creo que fomentar mucho la empatía y el respeto, porque a veces cuando no, es bien fácil hablar, es bien fácil criticar, bien fácil señalar y a veces no nos ponemos como, o no sabemos el contexto de las cosas. Entonces, igual es como no dejarse y últimamente he aprendido mucho que igual las mujeres que luchan siempre se van a encontrar. Y entonces también pues no, como mujer, también soy mamá y creo que es como la responsabilidad que tengo es enseñarle a mi hijo a ser independiente y que no, pues, tampoco necesita una mujer y si quiere estar con ella, que sea una elección y que aprenda a respetarla. Exacto, Eso es muy todo bien. y pues igual, pues que no se dejen y que alcen la voz. No, nadie es más que nadie, ni por ser hombre ni por ser mujer. Creo que es más bien es algo de respeto. Exacto. Y Blanca. Ay, gracias, estaba esperando que me dieras el turno. No, pues, realmente que no nos vemos como hombres o mujeres, nos vemos como personas, que justo si eres hombre expresas tus emociones, porque también al hombre se le inculcan no expresar sentimientos y al contrario, eres una persona y sientes, debes de expresar. Igual las mujeres no debes de callarte por lo que dirán y debes de luchar por lo que tú quieres, igual si eres hombre. Más allá de roles, más allá de género, es que todos somos tratados iguales y que todos tenemos la capacidad de hacer lo mismo. Tenemos todas las habilidades, bueno, la mayoría hay limitaciones obviamente físicas, pero sí debemos de aprender a ser independientes y bueno, no valorarnos, de valernos por sí solos, porque no, no hay mejor cosa que saber que tú puedes hacer lo que tú quieres y todo lo que te propongas. Así es. Pues muchas gracias nuevamente a todas. Gracias a Lilian que estuvo por acá acompañándonos, aunque en esta ocasión no puedo participar, pero seguramente para un siguiente podcast estará invitada y podrá participar con nosotros. Muchas gracias nuevamente por acompañarme. Gracias por estar en este podcast y vamos a dejar ese pensamiento para todos. Creo que todos podemos ser mejores. Nunca te limites, nunca pienses que lo que eres ahorita es la mejor versión de ti, porque no es cierto. Entonces, da un paso hacia adelante, sé mejor como persona y todos vamos a ir mejorando como sociedad. Muchas gracias. Esto fue Viviendo en Caos y este fue el episodio de Machistas y Machistos. Muchas gracias. Gracias. Like. Bye. Gracias.
Bye. Suscríbanse. Bye. Así no olviden suscribirse y dar like. Dale.